Hola, buenas tardes. Damos comienzo a este tramo final de las jornadas entre la traducción y la edición. En esta mesa, que es la número 7, vamos a conversar sobre traducción editorial en el ámbito académico. Nos acompañan La Negra Lugones, Mica Van Mulem, Cecilia Pérez. Ya las voy a presentar, pero son docentes, investigadoras de la casa que han acercado proyectos a la editorial de nuestra facultad, que yo coordino, y participamos en conjunto en una colección que se llama Colección Versiones, en donde versionamos textos de otras lenguas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de estos proyectos y de la gestión de estos proyectos de su origen. Presento a las integrantes de la mesa. María Gabriela Lugones es investigadora del área de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y profesora titular de Antropología Cultural de la Facultad de Lenguas también de la UNC. Su maestría y doctorado fueron realizados en el programa de posgrado en Antropología Social del Museo Nacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Dirige el proyecto de investigación Una Antropología del Gestionar, radicado en CECIT UNC, y codirige el programa de investigaciones Subjetividades y Sujeciones en la Córdoba Contemporánea. Es investigadora del Instituto de Humanidades, la UNC CONICET, y orienta una pléyade de trabajos de investigación de grado y posgrado en el campo de la antropología de las administraciones, no solo estatales. Cecilia Pérez es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Facultad de Lenguas de la UNC y magíster en Didáctica del Francés por la Universidad Stendhal Grenoble 3 de Francia. Es docente regular adjunta y titular en la Facultad de Lenguas de nuestra universidad y dirige el proyecto de investigación Prácticas Plurilingües y Pluriletradas, Interacción y Cognición, radicado en CECIT UNC. Es autora de materiales didácticos y artículos sobre políticas lingüísticas y enseñanza de lenguas en perspectiva plurilingüe. Sus líneas de investigación son la didáctica del plurilingüismo, las interacciones en el aula y los enfoques plurales. A Micaela ya la presentamos en la primera parte de la mañana. También es docente investigadora de la Facultad de Lenguas, del área de alemán, también profesora de neerlandés, traductora, investigadora. Bueno, primero rescatar este espacio de la facultad, de nuestra editorial, en particular la colección Versiones, que echamos a andar allá por el 2018. Fue un momento en el que se conjugaron intereses, confluyeron ahí cosas que estábamos pensando en común. Por un lado, desde editorial, la idea de armar una colección de traducciones, desde el área de traducción del Centro de Investigaciones, Paula Garda también y María Laura Perazzi en aquella oportunidad venían pensando también en el mismo sentido, y se acercó La Negra con el primer proyecto del Sobrevivencias 1, y hubo encuentro y hubo chispa, y entonces ahí surgió esta colección, en la que reina mucha calidez, un trabajo colectivo, colaborativo, de confluencia de aportes muy ricos de distintas perspectivas disciplinares, distintos quehaceres, que es realmente muy gozoso. Lo que nos proponemos en esta mesa entonces es recuperar un poco el origen, cuál fue la génesis de los proyectos de traducción que acercaron a la editorial, cómo se gestaron, y también me interesaría saber cómo están articulados con sus labores docentes y de investigación. ¿Negra? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Gracias por la compañía y gracias a Paula y a Angélica de la editorial por gestar y gestionar estas jornadas que ya tienen una segunda edición y también por todo el trabajo editorial que hacen aquí en la facultad. Bueno, un poco Angélica les contaba, yo no puedo pensar en general nada de mi trabajo universitario sin entenderlo como sin solución de continuidad entre la práctica docente, la de investigación y la de extensión. Entonces el Sobrevivencias 1 era una tentativa de extender la práctica docente de la Cátedra de Antropología Cultural y de incentivar vocaciones traductoras de una literatura particular, la socioantropológica, de promover a su vez aliados y aliadas, cómplices para esa aventura que encontramos rápidamente en la editorial y en otros colegas docentes de aquí de la FACU. Empezamos, y lo voy a decir rápidamente porque el año pasado ya hablamos de eso, con el Sobrevivencias 1, que era una miscelánea de texto porque intentábamos atraer estudiantes para que tuvieran una primera experiencia de traducción en este tipo particular de escritura de las ciencias sociales, que por otra parte es buena literatura, cuando es buena, es muy buena literatura, está muy bien escrita. Entonces se hizo un trabajo conjunto de traducción de textos, uno de cada una de las lenguas de las que nuestra casa forma traductores y traductoras. Ya en la segunda edición, ahí la tentativa era, como les digo, poner en diálogo esta expansión de la cuestión de la docencia y de la familiaridad con la literatura antropológica entre estudiantes de nuestra facultad, pero a la vez hacer una acción extensionista, porque fueron y son textos que no tenían versiones anteriores en lengua castellana. Entonces, ponerlas a disposición en ebooks, online y de acceso gratuito, también lo entendemos como una extensión de la presencia universitaria en la escena lectora y en algo que nos interesa particularmente, que es la promoción de nuevas lecturas para estos textos que muchos habían quedado sin traducción, todos los que trabajamos han quedado sin traducción a lengua castellana. En el segundo caso ya está más atado a nuestra facultad porque ya ahí elegimos un conjunto de textos atados por preocupaciones del lenguaje, de los ritos orales, las palabras y los géneros, los actos de nominación, y no voy a tener falsa modestia, porque a pesar de algunos pesares que tuvo esa experiencia, porque no es fácil trabajar en conjunto, aunque siempre vale la pena, en esa ocasión tradujimos dos textos mayúsculos, de Marcel Mauss, La expresión obligatoria de los sentimientos, y de Malinowski tradujimos una teoría etnográfica del lenguaje y algunos corolarios prácticos que nunca había sido traducida al castellano. Aquí, para quien no ha cursado todavía la materia, estamos hablando de dos patriarcas fundadores de toda la teoría social y antropológica, ¿no? Marcel Mauss y Bronislaw Malinowski. Y además en Malinowski encontramos ahí un texto clave para una discusión con toda la lingüística contemporánea, porque él propone ahí una versión pragmática del lenguaje. Ya el tercer volumen, que está en prensa, tiene otra historia, que aquí la cuento brevemente para ceder el micrófono. Y es un artículo de Mónica Tarducci, una autora porteña, socióloga y feminista, que en 2015 publica un artículo breve que se llama Antes de Boas. Lo encuentran, si les interesa, en la revista Runa, pero lo vamos a reeditar ahora en este nuevo volumen del Sobrevivencias, donde ella llama la atención, a contrapelo de toda la historia oficial de la antropología, que siempre ha hablado de Boas, el padre de la antropología norteamericana, y sus discípulas, las grandes Margaret Mead y Ruth Benedict, señoras que fueron bestsellers, es decir, estamos hablando de una antropología que incidía en la escena pública y era bestseller, con textos como Sexo y Adolescencia en Samoa, que yo los sigo recomendando para leer
vivamente. Y ella lo que plantea ahí es, no, aquí hay toda una antropología de mujeres pioneras antes de Boas. Y trae media docena de etnógrafas que vamos a traducir por primera vez a la lengua castellana. Están ya hechas las traducciones. Y Mónica Tarducci además nos ha regalado para esta edición de la Facultad de Lenguas, además de la sesión del artículo ese que fue la inspiración para este volumen, una presentación especial para la selección que hicimos. Y aquí aprovecho para decir que este trabajo es colectivo en muchos sentidos. Es dialógico con las directoras de la editorial, pero también con profes de la facultad que trabajan por su parte con estudiantes. Hemos sumado estudiantes de la licenciatura de antropología para hacer las revisiones conceptuales de los textos. Y bueno, y en esta ocasión se sumó la Tarducci para hacer una presentación de esta selección que hicimos a muchas manos, Agustín Liarte, Santiago Romero y María Cecilia Díaz, que es profe asistente de Antropología Cultural. Bueno, muchas gracias, Negra. Sí, interesante, digamos, esta recuperación de la confluencia de personas participantes y desde los distintos lugares de intervención, ¿no? Esto un colectivo en todos los sentidos, también en la conformación de equipos de traducción y un lugar en donde confluyen muchos quehaceres también y de formación de recursos de traductoras, traductores, en términos disciplinares de revisoras y revisores conceptuales. Entonces, sí, gracias por eso, Mica. Bueno, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, el libro que compilamos con Natalia Lobo es otra área de trabajo. Trabajamos con traducción literaria, son textos sobre traducción literaria, que, bueno, son algunos de los textos los veníamos trabajando en el equipo de investigación que integramos, Natalia, yo, Cata. Hay varias personas presentes y es material que, bueno, que trabajábamos, que leíamos, que utilizábamos mucho, pero que, bueno, que no estaba disponible en castellano. Un poco tendré que repetir lo mismo que dijo la Negra, ¿no? Como material que queremos poner en circulación, que también utilizamos en las cátedras, ¿no? Los textos que están en alemán los utilizábamos en traducción literaria también. Y en nuestro caso empezó un poco tropezado el proyecto porque habíamos armado ya una serie de, bueno, el corpus de los textos que queríamos traducir y quería compartirles un poco alguna cosa de la cocina porque también es importante saberlo. Se nos complicó un poco con la cesión de los derechos, ¿no? Porque, bueno, son ediciones que son gratuitas, en donde no hay pago tampoco por las traducciones, pero tampoco por los honorarios, por la cesión de derechos. Entonces, por algunas cosas se había como complicado un poco. Después, gracias a la ayuda de Natalia, logramos resolverlo y llevarlo adelante. Así que estoy como muy contenta. Hay textos de perspectivas muy diferentes. Lo que tienen en común es que es una reflexión sobre realmente la cocina de traducir literatura. Son textos más ensayísticos, la mayoría, porque, bueno, también en la reflexión sobre la traducción de textos a veces muy experimentales, también se experimenta en esa escritura. Así que también eso fue un desafío. Me gusta porque la Negra empezó diciendo quiero hacer extensión, yo pensé quiero hacer investigación, pero en realidad siempre confluye todo, ¿no? Porque traducimos textos teóricos también como parte de la investigación. En la mesa anterior habíamos dicho traducir literatura es parte de la investigación, traducir teoría también es parte de nuestra labor como investigadoras e investigadores. Y también está la gran parte importante que es de formación. Jóvenes egresadas de grado y posgrado participaron, colegas, tradujimos los textos, un poco va a contar en la próxima mesa Natalia sobre el proceso de trabajo, pero me parece que también es algo para rescatar, digamos, ese tipo todas estas cosas que hacemos en el aula, como preguntabas al principio, en la investigación, confluyen en este tipo de proyectos, ¿no? Tenemos algunos textos en alemán, la mayoría estaban escritos en alemán, uno en inglés y uno en neerlandés, creo, que son las lenguas con las que trabajamos en el equipo. ¿Dos en neerlandés? No me acuerdo. No, porque Ton lo escribió en inglés, lo publicó en inglés.
Y también lindo, bueno, está bueno el comentario de Natalia, Don Nijkens es un investigador y docente de Países Bajos que escribió un artículo sobre antologías de traducción literaria y cómo entender estas antologías y cómo abordarlas. Y claro, acá las tradujimos al español y cuando la escribí a Ton me dice, qué honor, qué bueno que se traduzca, qué sorpresivo, porque claro, se lee todo en inglés. Y también es ir un poco en contra de esto, ¿no? De por qué hay que leer todo en la lengua hegemónica y no podemos, traduzcamos lo que está escrito en otras lenguas, también lo que está escrito en inglés. Entonces Ton, bueno, lo escribió en su lengua materna. Y bueno, sí, creo que fue, no quiero adelantarme al proceso del trabajo de traducción, después presentamos el libro. Buenísimo. Gracias, Micas. Ceci. Sí, bueno, vamos. Bueno, gracias. De la antropología a la literatura, a la didáctica esta vez. Yo, bueno, aquí vengo a representar en realidad un equipo de trabajo muy sólido, me parece, en esta segunda edición de un segundo volumen de traducción de una obra que en realidad son materiales de referencia sobre la enseñanza biplurilingüe en las aulas, ¿no? Que están escritas en francés, del francés al español, y es una obra, la obra original es una obra escrita por varios especialistas en el ámbito, reconocida trayectoria en el ámbito de la enseñanza de la lengua en perspectiva plurilingüe, europeos, francófonos, de Francia y Suiza en particular, investigadores con quienes el equipo de investigación que integro está conformado por 10 investigadores de aquí, docentes y egresados de aquí de la Facultad de Lenguas. Tenemos contactos desde hace un tiempo. La obra se llama Enseñanza Bilingüe. Bueno, tiene que ver con la enseñanza biplurilingüe en realidad, porque estamos en el segundo volumen, en el segundo módulo de esta obra de referencia y que forma parte de las acciones de esta Asociación de Enseñanza Bilingüe que está dirigida por Pierre Escudé y por Laurent Gallot. Pierre Escudé de la Universidad de Toulouse, Laurent Gallot de la Universidad en Suiza, de la Facultad de Letras, la Universidad de Ginebra. En esa obra plantean sugerencias para la implementación, sugerencias, además reflexiones, porque los autores tienen mucha experiencia en el ámbito de las prácticas en el aula y de las políticas públicas respecto de la enseñanza biplurilingüe. Desde el equipo de investigación que integro, el diálogo con muchos de esos autores, y son necesario también poder traer estas líneas y estas pautas de trabajo en esas obras que son 2 volúmenes, ahora estamos por el segundo, que están pensados para docentes, los destinatarios. El primer volumen es una obra para docentes de las asignaturas, disciplinas que le llaman no lingüísticas, y este segundo módulo es para la enseñanza biplurilingüe, es para los docentes de lenguas, ¿no? Que deciden trabajar en dispositivos bilingües, plurilingües en instituciones. Por lo tanto, creo que atienden a 2 actores claves en las políticas lingüísticas educativas, que son los docentes en general, de disciplinas generales y de las disciplinas que se ocupan de la enseñanza de lenguas en particular. Bueno, el origen concreto fue durante una estancia de investigación que hice en 2019, en el marco de mi tesis doctoral. Allí entré en contacto con Pierre Escudé, preguntó, bueno, el interés de que esas obras se tradujeran a otras lenguas, y bueno, allí fue mi propuesta y luego el contacto con el departamento editorial y la conformación del equipo de trabajo. Bueno, así que un recorrido también por líneas temáticas que se van sumando y que seguimos desarrollando cada una de estas líneas. Hay futuros volúmenes en marcha, así que eso está bueno también darles continuidad. Bienvenido, Gustavo. Gustavo Sorá, recibimos a Gustavo Sorá. Te presento brevemente. Es investigador principal del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba y profesor titular del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es especialista en estudios sociales sobre el libro y la edición, la circulación internacional de ideas, con particular dedicación a la sociología de la traducción.
entre muchas obras, es autor de Traducir el Brasil y Editar desde la izquierda en América Latina. Muchas gracias por sumarte, Gustavo. También sos director de la colección Entre Culturas de EDUBIM. Nos gustaría que nos cuentes un poco de la colección que dirigís. Muy bien, muchísimas gracias. Disculpen la demora. Un gusto poder colaborar en estas jornadas. Me parece genial que esté sucediendo esto en nuestra universidad. Y bueno, efectivamente, voy a hablar como nativo del mundo que yo observo, que yo hago estudios sobre el mundo de la traducción, de los traductores en el ámbito del ecosistema del libro en general, y bajo el paraguas de un tema más amplio aún, que son los factores que determinan la circulación internacional de las ideas. Pero bueno, también como académico, en la construcción de una obra, en el aporte a la fundación y desarrollo de los estudios sobre libre edición en Argentina, uno obviamente va necesitando de redes internacionales, de apoyaturas externas, mucho más aún cuando un área de especialización o todo un sector temático no está trabajado, desarrollado. Hay una gran vacancia en nuestra área, en nuestro sistema académico nacional y, por supuesto, a escala iberoamericana. Y al mismo tiempo, bueno, he tenido la fortuna de tener una carrera bastante internacionalizada. Me formé en Brasil y Francia, he vivido una quincena de años en total en el exterior. Y uno se alimenta, se retroalimenta y, bueno, trasciende y también pone a distancia la propia pertenencia nacional. Y entre todos esos procesos uno va visualizando los espacios bibliográficos que no constan en nuestra lengua, ¿verdad? Entre los centros de investigación que yo más transito, está el Centro de Sociología Europea, esa red internacional de investigación que giró en torno del trabajo de Pierre Bourdieu en Francia. Y bueno, en mi convivencia con ellos, desde mediados de los años 90, mucho tiempo ya, una de las cosas que yo siempre advertí sobre la recepción de Bourdieu en América Latina es que se recepciona un autor individual para quien su proyecto intelectual y creador es absolutamente colectivo. Bourdieu es uno de esos autores que, al igual que Émile Durkheim, por ejemplo, con la llamada Escuela Sociológica Francesa, el grupo de l'Année Sociologique, no puede comprenderse sin Marcel Mauss, sin Robert Hertz, sin Maurice Halbach y tantos otros que fueron, digamos, engranajes centrales de la obra del propio Durkheim. En Bourdieu también hay decenas de investigadores realmente de mucho peso, de mucho prestigio, que han hecho aportes enormes, de los cuales solo algunos han sido traducidos o han circulado o se utilizan, digamos, en las ciencias sociales latinoamericanas. Y entonces, bueno, entre mis aportes a dialogar y extender lo que puede aportar esta escuela sociológica en el campo iberoamericano, siempre comprendí que no hacía falta seguir traduciendo a Bourdieu, porque no solamente en nuestra universidad está quien mejor cuida en lengua española la circulación de Bourdieu en lengua castellana, que es Alicia Gutiérrez, y su nexo con la editorial Siglo XXI. Pero, bueno, Monique de Saint-Martin, Yves Desalé, Patrick Champagne, Rémy Lenoir, son decenas y decenas de personas con unas obras extraordinarias que no han sido traducidas al castellano, y me propuse mostrar ese lado social y colectivo de esta tremenda escuela de pensamiento sociológico tan vigente en el mundo contemporáneo. Y bueno, por mis relaciones personalizadas con ellos, comencé a solicitar la colaboración para planificar obras para traducir al castellano, ¿no? De personas de mucho peso en Europa no traducidos al castellano. Comenzamos por Joseph Jurt, un sociólogo y un romanista suizo que fue con quien Bourdieu en 1989 ideó todo ese circuito, ese problema de la circulación internacional de las ideas, las condiciones sociales de la circulación internacional de las ideas. Y bueno, obviamente uno de los factores limitantes, a pesar del deseo, era por supuesto contar con un editor.
Lo presentamos en varias editoriales y no tuvimos éxito, y aquí Carlos Gacera percibió claramente que acá había un germen importante, interesante, y nos dio lugar para la colección Entre Culturas, que comenzamos a trabajar en 2013, 2014, después de una visita de Yurta a Córdoba. Le dijimos, mira, nos encantaría traducir algo tuyo, no tenemos plata para comprar derechos, no tenemos plata para traducir, no importa, todo lo solucionamos. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente, y para casi todos los libros que hemos traducido, ya unos 7 en nuestra colección, planificamos con los propios autores compendios de sus principales trabajos en alguna línea de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yurt es un especialista en la relación literatura y nación en el siglo XIX y el XX, y creamos el libro Naciones Literarias, con una compilación de trabajos y dando producto a un libro que no existe en francés y que de repente para los propios autores resulta una apuesta interesante para después traducirlo en su propia lengua. Entonces no pagamos derecho a autor porque no existe el libro en otra lengua, y comenzamos haciendo algo que realmente no es lo que se debe hacer, que es la traducción a pulmón por parte de no especialistas. Digamos, algunos de nosotros somos buenos utilizadores de varias lenguas, en mi caso principalmente portugués y francés, y nuestro grupo es un grupo bastante cosmopolita, el programa de Historia y Antropología de la Cultura del IDACOR, que es dirigido en este momento por Ana Clarisa Agüero, y entonces, bueno, dialogando con el autor, seleccionando las obras, varios de los del grupo con competencias como para hacer buenas traducciones, y después de hacer todo un trabajo de triangulación en la revisión, inclusive idas y vueltas con el propio autor, lanzamos nuestro primer libro. Después vinieron otros, Sociología de la Internacionalización, de Yves Desalé y Brian Garth, que una vez que nuestra colección, digamos, después tuvimos algunas obras propias del grupo, un libro que se llamó Culturas Interiores, coordinado por Agüero y García, y por ejemplo en el caso de Sociología de la Internacionalización, que es de Yves Desalé, francés, y Brian Garth, norteamericano, también hicimos el mismo trabajo de elaboración del proyecto con Desalé, y lo tuvo a cargo un colega del CIEX, Paul Atassi, especialista en esas temáticas, en sociología de las élites y de la política, muy conocedor de la obra de Desalé, y alguien criado en los Estados Unidos, habla y maneja perfectamente el inglés. Bueno, y así, otro libro de Anne-Catherine Wagner, hasta que conseguimos, con un libro de Sophie Noël sobre la edición independiente crítica, que es parte de su tesis doctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, ahí sí conseguimos, digamos, parte de la editorial, la edición por parte de un traductor profesional. Y conseguimos, por supuesto, el apoyo del programa del PAB, Victorio Campo, para poder traducirlo, y obviamente teniendo subsidio, que lo haga un profesional. Ese es nuestro ideal. No es que los otros libros no lo hicimos por un problema de ética, sino por un problema por esa contradicción entre la vocación, donde los intelectuales generamos denegación de la economía, y por otro lado esa cosa misionaria que se lleva puesto las necesidades de profesionalización, tanto de los académicos como de los traductores y todos los mediadores en el mundo del libro. Bueno, para no hablar más, un poco es eso, nuestro ideal apunta a este tipo de trabajos, pero obviamente considerando todas las dificultades que hay para eso, por la situación periférica, las tremendas dificultades económicas en las que vivimos académicos, editores, traductores en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la genealogía de la colección, esto de observar los vacíos y cómo se fue proyectando. También queda esta punta que era también un tema sobre el que quería orientar la conversación, que es la búsqueda de los textos y cómo se gestiona el acceso a los textos para la traducción. Así que estuvo bueno que mencionaras eso también para vincularlo con los proyectos que hablamos anteriormente, cómo ha sido en cada caso el proceso de búsqueda y de acceso a los textos y de poder disponer de ellos para traducirlos, ¿no? Bueno, la necesidad tiene cara de hereje, dicen.
mis paisanos siempre. Así que la falta de horas de trabajo braçal que implican pedir los derechos, porque a veces ni siquiera es una cuestión económica, es una cuestión de horas de trabajo para la solicitud y la gestión, que suele ser engorrosa, aunque una cuente con la anuencia de quién es autor del texto o autora del texto. Entonces, eso un poco terminó modulando los primeros 3 volúmenes y por eso también se llaman sobrevivencias escritas. Queríamos darles nuevas vidas en lengua castellana a estos textos y nuevas lecturas. Algo que no había mencionado antes es que son material en la Cátedra de Antropología, son material en la Cátedra de Teoría Antropológica 1 y hemos sabido por mails y encuentros casuales que están siendo leídos esos textos en trabajos prácticos de la Universidad de Rosario, de La Plata, de la UBA, en la UDELAR, de Montevideo, es decir, que los textos están circulando por fuera de nuestros espacios universitarios cordobeses. La dificultad que decía de los derechos para un caso, que es un volumen que está todavía en barbecho y que va a venir va a ser una traducción de literatura social contemporánea del alemán, imantada por las discusiones en torno de distintas crisis. Realizamos una alianza con la gente de Calas para que fueran precisamente ellos, por una cuestión también de prestigio y de relaciones, los que consiguieran. Primero tienen el personal que se ocupa de seguir cada autorización y después también, bueno, un nombre que allana muchos caminos. Pero quería referirme a otro tipo de selección que es probablemente, y aquí está uno de los traductores, el otro volumen que está en marcha, que probablemente, como las editoras bien sugieren, ya desborde a la colección Versiones y sea el inicio, ¿qué? De la serie de sobrevivencias. Claro, de la serie Sobrevivencias dentro de la colección Versiones, y es la traducción de un autor también producto de un diagnóstico, y es su centralidad en toda la antropología política, pero también en contextos rurales y también en ciertas discusiones que desconocen sus aportes, pero que retoman la cuestión de la plantation, que es Moacir Palmeira. Moacir Palmeira es un antropólogo brasileño, contemporáneo, todavía vive, que tiene una producción episódica, traslapada, fragmentaria. Él es un hombre que, como buen alagoano, no ha necesitado de tantas palabras para decir cosas realmente importantes. Así que con John Comerford, que es uno sin duda de sus discípulos más notables y una de las personas que más conoce el trabajo de Moacir, y con su anuencia y felicidad, porque la Universidad Argentina donde él dio clases es aquí en Córdoba, cuando invitado por Facundo El Cacho Ortega en los 90 vinieron con Beatriz Heredia y Antonio Carlos de Sousa Lima a dar clases en el CEA, en la maestría que dirigía Ortega. Entonces, bueno, con mucha felicidad, porque fuéramos aquí, una editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Moacir aceptó gustoso y también conseguimos discutir con él algunas de las escrituras que vamos a versionar del portugués al castellano, del portugués brasilero al castellano, con todos los desafíos. Y ahí quería entrar a una cuestión. Moacir tiene un portugués que no es solo brasileño, sino que es alagoano. Y Moacir además es un hombre que en muchos textos va hablando la lengua de sus interlocutores. Entonces aquí Richard puede dar prueba de cómo estamos trabajando en filigrana con John Comerford, con las editoras y con cada uno y una de los traductores para encontrar fórmulas felices que den cuenta de ciertas particularidades muy idiosincráticas de su uso de la lengua,
muy regionales en otras ocasiones y muy temáticas en otras, que tienen que ver con las nociones que él produce siempre ancladas en lo empírico. Así que bueno, va a salir para felicidad nuestra este texto que reúne escritos de Moacir Palmeira del 77 al 97, dos de los cuales escritos a cuatro manos con Beatriz Heredia, que es una antropóloga argenbrá fundamental para nuestra propia historia en la Universidad de Córdoba por su rol en la promoción de la formación de posgrado aquí. Así que, bueno, eso para tratar de responder. Bueno, y vos si de alguna manera hiciste referencia a la voluntad de la asociación de que se tradujera este texto. Sí, exacto. Sí, así que fue muy fluido, digamos, el tema de la selección, de la sesión también de derechos por parte de los autores, que en realidad son amigos, colegas con los que interactuamos hace tiempo. En realidad hay que situar esta red de contactos y de vínculos del equipo años antes que yo entrara aquí a esta facultad, con los primeros proyectos sobre plurilingüismo que Ana María Carulo, María Luisa Torre han impulsado en esta facultad, y que de alguna manera hoy con Richard Brunel aquí presente también estamos dando continuidad, digamos, pero con giros bastante importantes también y otras preocupaciones, pero hay que situar también esos contactos y esas redes en esa historia también del desarrollo y en esa confianza que hemos generado desde entonces, ¿no? Eso me parece, esos vínculos que no son académicos, pero también son personales y afectivos y amorosos, tienen mucho que ver para que esto fluya, digamos, en las voluntades mutuas y en las confianzas que nos generamos académicamente. Claro, interesante mencionar la historia, digamos, de lo que luego termina en un producto, ¿no? Lo que viene todo por detrás. Sí, sí, además hay, me parece que también, tal vez me salga un poquito de la pregunta, creo que nos interesa también la mirada de estos varios autores que tienen una mirada muy situada desde el punto de vista sociolingüístico sobre un plurilingüismo europeo, ¿no? De todas formas, las obras son de divulgación científica, lo podemos decir así, porque está destinada a no lingüistas, digamos, docentes de biología que enseñan en una escuela bilingüe, que trabaja con estudiantes con repertorios lingüísticos plurales, docentes de lenguas también, que no necesariamente tienen una formación como la que tenemos acá tan experta, ¿no? Así que está hecho en un lenguaje bastante claro y accesible. Ese fue el interés también de un criterio de selección, tener un alcance de llegada amplio. De hecho, ya el primer volumen ha circulado por formaciones que han dado, bueno, por Argentina también, en los posgrados de aquí, en particular, con Richard Brunel dictamos el módulo de didáctica del plurilingüismo en la especialización en didáctica, y incorporar esa primera publicación ya terminada como obra de referencia traducida, ¿no? Me parece que también es un paso también para la formación, ¿no? Y bueno, y en las prácticas, porque los usan, no sé, el Instituto Francés, que en las formaciones que ha dado en los dispositivos de enseñanza bilingüe del francés a través del programa La Belle France, destinado a escuelas públicas y privadas que deciden implementar una modalidad bilingüe, sé que ha sido una obra de referencia y está circulando por ahí. Con lo cual es bueno verlo, ver esa obra que esté andando también por otros sectores, ¿no? Claro, muy estimulante saberlo. Sí. Mica, no sé si tenés algo breve para cerrar. Que cerremos. Cerramos con el libro, ¿querés? Y contamos de eso. Bueno, dale. Porque de paso les mostramos también la página web de donde están publicadas todos estos libros, que es en la parte de la editorial de nuestra facultad. ¿Podemos mostrar? Creo que depende de la técnica, ¿no? ¿Nico? Ah, no, ahí está. Si no, yo hago macana. Tres de las personas que hemos traducido son, cuento mientras podemos proyectar esto, son, bueno, eso, no solo marco teórico, sino también objeto de estudio, son poetas, docentes, investigadores, y
y entonces también entienden esta lógica de que traducimos en el marco de la investigación y se dieron los derechos muy gustosamente. Hay una conferencia de Leon Slupet, que es poeta, traductor e investigador. Uliana Wolf es una poeta que yo admiro muchísimo y que también me gusta mucho cómo piensa la traducción. También trabaja mucho con traducción de textos escritos en muchas lenguas, que también es un tema que nos interesa mucho en la investigación, como decíamos en la mesa anterior. Y Tom Nikens, bueno, es un profesor, investigador que también tiene muchísima experiencia en traducción. Con él he hecho muchos cursos en Utrecht, trabajamos juntos en muchos proyectos en esa universidad. Entonces, bueno, gracias a esa generosidad y a través de ellos pudimos también contactar a las otras personas, las otras 3 que publicamos, que no conocíamos, pero bueno, que están en esa red de profes, sobre todo muchos profes de traducción literaria también, porque algunas son conferencias. En Berlín hay una cátedra de poética de la traducción, se llama, que es una cátedra que es anual. Siempre invitan a una persona, a un especialista en traducción literaria, a dar un año esa asignatura, como una cátedra abierta. Y varios de los textos que tradujimos fueron como las conferencias inaugurales a esa cátedra de poética de la traducción, que me parece hermoso como título. Son libros que están de esas conferencias, que ya ahora van 20 ediciones, creo. Se han compilado 2 libritos muy lindos. Y claro, esos textos los hemos estado leyendo en alemán siempre. Son los textos en alemán. Y ahí está. Muchas gracias. Buenísimo. No lo iba a poder resolver yo. Me parece que es la pestaña de atrás, en donde está el portal de editoriales. Voy a editorial de nuevo. Vamos arriba, así. Acá está el libro, sí. Claro, pero quería mostrar porque acá estamos todas y todos y todes. Este es el último libro que acaba de salir. Le hicimos correr a la editora para que esté para las jornadas. Así que estamos muy, 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 muy contentas. Muchas gracias por todo el trabajo. Y acá están Ser Mujeres, Ser Personas, que es de la cual habló Cecilia ayer. Acá están los textos coordinados por Cecilia. Bajo así rapidito para que veamos que existen. Sobrevivencias escritas, aquí están. Se pueden descargar, son gratuitos. Y acá mostramos el libro. ¡Tarán! Mucha felicidad. Podemos mostrar un poco quizá el índice y con eso podemos cerrar. A ver si entramos. Sí, ahí está, ¿no? Acá tenemos el índice para que ya mismo se descarguen todos los libros, lean todo lo que hemos producido, compartan, difundan. Bueno, y de nuevo eso, muchas gracias a todo el equipo editorial por el enorme esfuerzo de sacar tan rápido este libro. Bueno, muchas gracias por las experiencias compartidas, gracias por venir. Y cerramos esta primera parte de la mesa para darle lugar a la segunda, que es sobre la labor de traducción.
me parece que ahora. Ahí está. Tenía que esperar que bajara la música. Bueno, decía que vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta mesa, de la última mesa de hoy, de la traducción editorial en el ámbito académico, y vamos a escuchar a quienes han sido parte del proceso traductor, o sea, quienes han estado en la cocina, para que podamos ver todas esas lindas tapas de libros que veíamos recién. La gestión, antes de presentar a Karina, a Juanjo y a Nati, quiero contarles que la forma en la que hemos conformado los equipos de trabajo ha sido bastante diferente en cada uno de los libros. Comenzamos con el Sobrevivencias 1, en el que teníamos una diversidad de lenguas. Nati nos va a contar, fue parte ahí de la primera edición de Sobrevivencias. Después, en algunos llegamos a volúmenes que son de una sola lengua, como contaba La Negra, que se está haciendo ahora de Palmeira. O sea que la forma en la que hemos ido conformando los equipos también ha ido variando, hemos ido aprendiendo en el proceso, por ahí con algunos traspiés. Pero básicamente contamos siempre con los traductores, contamos con un revisor bilingüe que hace una revisión general para ver, bueno, mantener la uniformidad. Ya nos contarán acá porque varios han estado en más de un rol. Y por último, los compiladores hacen la revisión conceptual, que es con lo que se cierra después el proceso. Bueno, voy a presentar en primer lugar a Karina Ávila, que es traductora pública nacional de inglés, y ha hecho la maestría en traductología, las dos aquí en nuestra casa de estudios. Actualmente trabaja como profesora asistente en la Cátedra de Traductología y en Lingüística 1. Participa en el equipo de investigación Estudios Sociolingüísticos en entornos institucionales y organizacionales y es tutora técnico-pedagógica en la especialización en traducción e interpretación y además trabaja como traductora independiente en las áreas de traducción de textos médicos, técnicos y de ciencias sociales. Natalia Lobo es nuestra representante por el alemán, es traductora pública de alemán y magíster en lenguajes e interculturalidad, también de nuestra casa de estudios. Además de su labor como traductora independiente, es docente de la Cátedra de Traducción Periodística del Traductorado de Alemán. Se ha formado como profesora de alemán en el Instituto Goethe, donde fue docente hasta el año 2018 y ha participado en proyectos de investigación sobre migración germanoparlante en Argentina e intercomprensión en lenguas germánicas. Actualmente integra el equipo de investigación sobre texto, imagen y traducción, literatura de habla alemana y neerlandesa del siglo XXI. Y por último, nuestro representante de portugués, Juan José Rodríguez, es profesor de portugués y magíster en lenguajes de interculturalidad por la Facultad de Lenguas. Es profesor regular del profesorado de portugués desde 2009 y es miembro del grupo de investigación en terminología de la Facultad de Lenguas. Bueno, les vamos a pedir que nos cuenten cómo ha sido participar de estos proyectos, cómo ha sido el trabajo conjunto, si quieren contarnos cómo lo han organizado, cómo ha sido la experiencia. Bueno, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo primero quiero agradecer acá personalmente a Mica por su generosidad al invitarme a participar como co-compiladora prácticamente de esta reciente aparición de Alzar la Voz, es el último libro que salió de la colección Versiones, porque bueno, ella me invitó y trabajamos juntas con un hermoso equipo que no se alcanzó a ver cuando pasamos rápido todos los nombres y yo me olvidé de mi tablet. Me hubiera gustado nombrar a todas y todos los traductores que participaron en este proyecto, porque la verdad que fue un equipo muy heterogéneo con gente que estaba
Holanda, en Países Bajos, Montevideo, bueno, acá Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, que se sumaron voluntariamente a este proyecto como traductoras y traductores. Bueno, un traductor tuvimos, el resto eran traductoras. Y además como revisores, porque lo que hicimos fue que el equipo mismo revisó las traducciones de otros miembros. No fue que nosotras hicimos después una revisión de todas las traducciones, y después también lo tengo que decir, Angélica Gaido, que está aquí, hizo una muy minuciosa revisión ya del texto en sí, ¿no? Una revisión editorial, supongo que se llamará así, así que quedó un trabajo muy completito. Pero bueno, en cuanto a la labor, estaba comentando, se hizo una revisión cruzada entre alguien que tradujo un texto, revisaba la traducción de otro u otra de las personas que estaban participando como traductores. Entonces, a veces incluso sucedió que la revisión cruzada era entre un par de lenguas que no era con el que había trabajado la persona. A mí me tocó revisar una traducción del alemán y también traduje del alemán, pero la que me revisó a mí, mi traducción, había traducido un texto del inglés, ¿no? Si no me equivoco, ya se me cruzan un poco éramos 9, entonces... Y eso fue muy interesante, ¿no? Esa revisión cruzada y todo lo que se da en ese proceso de revisión de la traducción de alguien que además tradujo para el mismo libro. Porque hay cosas que surgen en común, problemas en común, u otra. Una se nutre mucho de ese trabajo, de revisar a otro que está trabajando en algo similar. Así que recomiendo mucho esa práctica. No sé si se aplica en todos los equipos que hacen este tipo o que participan en estos proyectos, pero es muy linda la revisión cruzada. ¿Cómo era? Hace un poco la cocina. Bueno, no, como estábamos en tantos lugares distintos, las reuniones obviamente fueron online. Siempre en las reuniones se establecían una serie de criterios que después obviamente no siempre se logra cumplir a rajatabla con los criterios, y después hay siempre una revisión de esos criterios. Nos pasó con el tema del lenguaje no binario, porque los textos que nos tocó traducir tenían diferentes enfoques del lenguaje no binario. En algunos casos se usaba el lenguaje no binario en la lengua que lo permitía, porque hay lenguas que no tienen esa marcación de género, como en el inglés. El alemán sí lo tiene, y entonces volvíamos a tener una y otra vez discusiones respecto de cómo hacemos con esto. Al final la decisión fue respetar las decisiones autorales. Si él o la autora usó lenguaje no binario, traducimos en lenguaje no binario, pero había que ver cuál de las alternativas usábamos, si la X, si la E, si desdoblar, si... Entonces, bueno, esas fueron algunas de las conversaciones que tuvimos. Y después, por ahí me estoy adelantando, yo estoy como contando todo junto. Vos parame o después los dejo hablar todo el rato y me callo. Se me van ocurriendo cosas que quiero comentar de este proceso de traducir entre 9 personas, 9 textos diferentes. ¿9? No somos 9, no. Pasa que hubo un texto que se tradujo Nati, a 2. eso te quería preguntar. Sí. ¿Cada uno tradujo un texto o participa más de un traductor en el mismo texto? En un caso hay una traducción que se hizo entre 2 personas, porque, bueno, también que lo comentó Mica, creo, y si no lo repito, teníamos 2 traductores nobles, una egresada de esta facultad y un egresado de Lenguas Vivas, que no tenían tanta trayectoria todavía, y entonces, bueno, en el caso de Camila, egresada de nuestra facultad, ella trabajó con Micaela en equipo, lo cual también es una experiencia muy linda para ellos, y también supongo que, Mica, para vos también acompañar esa traducción. De un texto muy complejo también, hay que decirlo, ese texto era complejo. Pero después sí, cada traducción fue hecha por una persona y revisada por otra persona. Somos 9 en el equipo porque Josefina González participó, son 9 personas, pero no 9 textos. Participó también revisando las traducciones.
a pesar de no haber traducido ningún texto, ella nos ayudó en esa tarea posterior de volver a revisar, porque se revisan muchas veces las traducciones. No, lo que quería comentar eran algunas cuestiones que surgen, que tienen que ver también con esto de haber estado a la distancia. Entonces no pudimos nunca reunirnos a discutir estas cuestiones, entonces teníamos por ejemplo, un Excel con preguntas que a veces respondíamos, a veces nos quedaba el Excel ahí abandonado y nadie se acordaba de responder. O después, bueno, la función de los comentarios, que después queda, justo estábamos charlando hace un ratito sobre eso, esos comentarios que va haciendo la o el revisor en el texto quedan como una especie de bitácora, que siempre decimos estaría lindo poder registrar todo el proceso. Bueno, hoy gracias a la tecnología queda registrado todo el debate que hay entre quien traduce y quien revisa, porque hay mucho debate, hay muchas cosas que se conversan una y otra vez. Ahora no voy a detenerme en detalles específicos, pero hubo muchos términos que tuvieron un extenso debate. Y es muy interesante y es muy lindo que quedan, si bien después se limpian los comentarios, nosotras trabajamos con Google Docs, y ahí quedan después, incluso una vez borrados los comentarios, se puede volver a leerlos. Y esto fue nuestra traducción, la realizamos entre abril y junio, julio del año pasado, y yo en estos días, un poco preparándome para esta charla, volví a esos documentos, las primeras versiones, y ahí están todavía todos esos comentarios. Es muy lindo recordar cómo fue todo ese proceso, gracias a que quedó ahí registrado, porque una se olvidaba, yo por lo menos me olvidé. Pero bueno, voy a pasar la palabra a mis colegas. Gracias, Nati. Juanjo. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Todos tenemos nuestras particularidades, yo les voy a hablar un poco de la que tiene que ver con el portugués en esta casa. Nosotros, los profesores de portugués, trabajamos en el profesorado, no tenemos la carrera de traductorado, entonces la editorial siempre nos convoca a los docentes, a todos, ¿no? Es una convocatoria abierta, a la cual generalmente respondemos muchos. Eso determinó, por ejemplo, que en el primer trabajo que hicimos en el Sobrevivencias 2 éramos más personas disponibles para traducir que extensión de texto, así que lo dividimos en segmentos y lo tradujimos, lo revisamos. Nosotros, por suerte, en este equipo replicamos lo que sucede en el equipo de la carrera, ¿no? que tenemos un buen vínculo, trabajamos muchos proyectos en común, así que eso facilita mucho la tarea, ¿no? De ponernos de acuerdo, de organizarnos, de distribuir las funciones. Y de este modo trabajamos en esa primera participación en el Sobrevivencias. Después, un equipo más chico, trabajamos en el texto de Teoría de la Traducción Contemporánea, que tenía solo un artículo, si mal no recuerdo. Y ahora estamos trabajando en un proyecto más ambicioso, que es el que se comentaba antes, de textos, varios textos, muy interesantes, muy potentes y que nos tienen muy entusiasmados. Así que ya empezamos a organizarnos con reuniones, como comentaba Natalia, ¿no? De compartir puntos de vista, de la lectura previa que hemos venido haciendo del material. La elección de qué traduce cada uno, bueno, es en función de los intereses, ¿no? Hay una apertura muy grande a que hagamos la tarea de forma cómoda y agradable y con entusiasmo, porque podemos elegir, ¿no? Qué es lo que cada uno quiere traducir y revisar también, ¿no? El equipo incluye, como el cuerpo docente, hispanohablantes que aprendimos portugués y nos formamos en la lengua, como también profesores que son brasileños y tienen el español como su segunda lengua, así que eso también permite un ir y venir, digamos, entre las decisiones que se toman interesantes, ¿no? Con las perspectivas de cada uno.
¿Y qué más? Por ahí nos puedes comentar un poquito, ya que has participado de más de un proyecto, si ha ido cambiando la forma de trabajo, si han incorporado, se han tomado decisiones, por ejemplo, lo que ahora estamos pensando con Palmeiras del tema del glosario, Sí. cosas que hemos ido aprendiendo todos en conjunto en cómo organizarnos mejor el trabajo. Tengan en cuenta esto que les decía antes, nosotros es pura voluntad y pasión por los textos y por las lenguas y la traducción, pero en general no tenemos formación en traducción como están teniendo muchos de ustedes. Así que bueno, vamos aprendiendo del oficio en estas iniciativas. Quizás los textos anteriores eran muy cortos, eran tal vez un par de páginas, entonces no presentaban tantas situaciones que resolver, o quizás estábamos mejor que ahora. Ahora estos textos han comenzado a presentar primero textos de diferentes épocas con temáticas que dialogan. Entonces, si hay personas que están trabajando en textos diferentes, bueno, las decisiones que se tomen en un texto deben ser consensuadas con las de los otros textos para que haya una unidad y hacer eso mejor en la fase de la traducción me parece más lógico que hacerlo después de una revisión de toda la obra. Así que empezamos a trabajar primero en la documentación, en leer material que nos permita situarnos en el tema, una práctica que ustedes conocen, ¿no? Como etapa previa a abordar la traducción del texto. Estamos socializando esos materiales que vamos colaborativamente recogiendo, y la idea de comenzar a trabajar para todos los capítulos, un glosario en general, y también negociar. Es un autor que ha hecho buen uso de las notas al pie, frecuentes. Entonces, pensando también en los destinatarios, él le escribe obviamente al público brasileño y a especialistas, ¿no? Y pensar que muchas de esas referencias no van a ser comprendidas directamente por el público que va a ser el receptor de la obra traducida. Nos planteaba la necesidad de explicar muchas cosas. Entonces estamos discutiendo cómo hacer eso para que sea una forma práctica y que agilice la lectura. Entonces trabajar o en un glosario o en notas, y de qué forma hacer esas notas y las referencias, tal vez a bibliografía que amplíe esas cuestiones para el lector hispanohablante que tal vez no está familiarizado. Así que bueno, viene siendo un proceso muy rico en ese sentido, ¿no? Gracias, Juan José. Cari. Cari Bueno. también ha participado en más de un proyecto, o sea, ella nos acompaña desde el principio y todavía no nos abandona. Contarles también esto que decía Nati, que la idea de, digamos, cuando se gesta Sobrevivencias, también se pensó como un espacio de ejercicio y de formación para la traducción editorial, que por ahí no es un ámbito que en nuestra facultad sea tan explorado, ¿no?, por los alumnos. Entonces hemos tenido también equipos conformados tanto por traductores nobles como en algunos casos de estudiantes. Cari también le ha tocado acompañar a egresadas recientes, compartir la tarea de traducción con estas traductoras, acompañarlas, guiarlas. Sí, primero, bueno, muchas gracias por convocarme a esta jornada, en estas jornadas. Sí, bueno, mi experiencia, yo estuve en la primera Sobrevivencia como traductora y ahí estuve trabajando con Soledad Prieto, que ella era la que hacía la edición. Y fue interesante porque eran 2 artículos y eran los primeros artículos que traducía sobre antropología. Y que yo venía del área de la medicina y de lo técnico, entonces esa dificultad de adecuarse a un nuevo tipo de texto, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, y después este intercambio con Soledad, luego de la edición, de unificar, de
bueno, como han estado diciendo ustedes, esta conversación, ¿no?, que se produce. Y después en teorías de la traducción, ahí también hice otro texto con Cecilia, que fue quien me editó, pero ahí ella estaba más en el área de la traductología, entonces era como más fácil. Y en Sobrevivencias 3, ahí, bueno, estuve en 2 proyectos. En uno estuve como la revisora lingüística de 2 traductoras, una Nobel y una alumna que estaba en el último año. Y bueno, fue interesante esto de coordinar, ¿no?, su trabajo, el hecho de trabajar con un glosario, empezar a incluir estas prácticas y también enfrentarse a un texto que era sobre música, ¿no? Y teníamos esa terminología muy específica que uno tiene que empezar a investigar, y era música de fines del siglo XIX, entonces tenía toda esa complejidad. Y en el otro proyecto trabajé con Aurelia Cañete como colegas, y ahí hicimos el trabajo de dividir el texto en 2. Justo este artículo de Fletcher, de Alice Fletcher, tenía como 2 secciones, y nos vino muy bien porque pudimos dividir las 2 partes. Cada una traducía una parte, pero teníamos un glosario en común. O sea, hicimos todo un trabajo de investigación terminológica también, con estas discusiones en el Google Drive, con el Excel, de tratar de unificar qué era lo que uno encontraba, porque como no había mucha traducción de esos tipos de esa área, bueno, teníamos esa dificultad, ¿no? Y era investigar. Y luego de la traducción, o sea, cada una tradujo una parte, intercambiamos. Entonces yo revisaba lo que había hecho Aurelia, y Aurelia revisó lo que hice yo. También esa conversación de todo por Google Meet, a pesar de que estamos acá en la misma ciudad, eso fue por ahí horas en Google Meet, discutiendo a ver qué hacíamos con esto, con lo otro, porque teníamos no solamente la parte lingüística, la parte terminológica, sino la parte gramatical, que teníamos que solucionar algunas o unificar criterios en cuanto a la forma de las oraciones, todo eso. Y una vez que terminamos y hicimos esa parte de revisión, y lo dejamos descansar al texto y le dimos la leída completa, para ver si en alguna parte se notaba que habían sido 2 personas las que habíamos traducido. Ese fue un ejercicio también interesante. Y luego tuvimos la revisión conceptual. Y tener la revisión conceptual de alumnos o de antropólogos también fue muy enriquecedor, porque gracias a esto de los comentarios en Google Drive, o del documento que nos venía con comentarios, pudimos aprender del área de la especialidad, que fue también muy, muy enriquecedor, porque teníamos comentarios que por ahí a nosotras no se nos habían ocurrido o no habíamos encontrado, por ahí obviamente que no conocemos todos los autores de la antropología. Y también en el otro artículo que estuve de revisora lingüística, también trabajar con estos 2 profesionales, estos 2 especialistas en antropología, fue sumamente enriquecedor e interesante, porque eran ellos también tenían sus propios estilos con los comentarios y la información que nos brindaban, ¿no? Y eso era como, bueno, a ver, tenemos esto, a ver cómo lo solucionamos. Entonces volvió el trabajo, lo tuvimos que, revisar, hacer los cambios y modificaciones que aceptamos, que no, que seguimos discutiendo y que no, y bueno, y terminó ahí y ahora está ahí. Está esperando salir a la luz. Sí, bueno, vemos que es una tarea que no es para nada lineal, ¿no? Un trabajo que no es lineal para nada, tiene muchas idas y vueltas, muchas manos que convergen, ¿no?, en esta labor. Bueno, por ahí nos pueden contar, tenemos unos minutitos todavía, cómo es la relación por ahí de participar en este proyecto y cómo lo pueden relacionar ustedes con la actividad profesional. Bueno, Cari, vos nos decías que venías como de otro ámbito, pero cómo enriquece por ahí la propia actividad profesional o la actividad en investigación y en docencia.
Sí, a ver, en lo profesional, en mi trabajo como traductora independiente, sí es sumamente, o sea, nos da otro ángulo quizás, ¿no? Porque uno está constantemente aprendiendo y también cuando uno, por ejemplo, yo que vengo o traduzco mucho de medicina o de técnico, vengo con una estructura, ¿no? de tipo de texto, de tema, de oración, y cambiar a la antropología donde tenemos redacción, tenemos narración, descripción, bueno, también te descoloca y es este ejercicio de no quedarse estancado en un solo estilo, ¿no? Ir buscando otros estilos y también al trabajar pensando en una autora, eso también es como uno se empieza a plantear, a ver qué decisiones tomo. Eso me parece que puede ser enriquecedor y bueno, en el área de la traductología uno lleva la experiencia, ¿no? Si bien en traductología no trabajamos todavía con traducción interlingüística, uno puede ir utilizando estos ejemplos, estos casos para presentarle a los alumnos y también comentarle a los alumnos que ahí está esto de la traducción editorial, que es otra área, que quizás en un primer año uno no está tan habituado o todavía no conoce todo el espectro que hay de trabajo y que no solamente es traducción, sino revisión, investigación. Me parece que ese es el aporte que podemos llevarnos, ¿no? También. Bueno, como les dije antes, en nuestro caso, en la sección portugués no tenemos traductorado, no tenemos materias que tengan que ver con la traducción, así que se hace difícil ese trasvase, digamos, de la tarea, de la experiencia y tampoco invitar estudiantes para esto, ¿no? Creo que principalmente fortalece cierta dinámica del equipo de los docentes que en otra actividad más participamos, colaboramos con las iniciativas de la facultad y también, bueno, consolidamos un espacio para esta lengua, ¿no? A través de esta tarea. Lamentablemente no hay muchas posibilidades de que eso trascienda a las aulas. Personalmente, bueno, yo integro el equipo que dirige Paula, que tiene que ver con terminología, entonces de alguna manera sí hay una sinergia ahí, pero en general creo que es diferente, digamos, la situación a lo que las compañeras pueden comentar. Bueno, y yo estoy en la cátedra de traducción periodística, por lo que en cuanto a la temática de los textos que tradujimos, no es que los uso como teoría que vayamos a leer en la materia, pero sí, y esto lo hago con mi ejercicio profesional por afuera de las clases, siempre me pasa que si estoy trabajando con alguna traducción que es interesante por alguna cuestión o me genera muchas dificultades por otra cuestión, las comento en clase, más allá de que no sea específico sobre la traducción periodística, es sobre la labor traductora y sobre todas las dificultades o los placeres, también hay que decirlo, no es todo dificultad, que nos da la traducción en nuestro ámbito profesional. Esto no era del ámbito profesional, pero bueno, yo lo traduje, esta traducción que hice ahora, la que hice en 2018, no son de mi área, pero lo tomé como un trabajo, como si fuera un encargo como cualquier otro. Entonces eso hago mucho, ¿no? Comentar siempre, y cuando estoy muy metida en la traducción y vengo a la clase, siempre surge alguna charla respecto de algo que estoy traduciendo. En este caso son textos sobre traducción literaria, pero bueno, igual, digo, no los daré como teoría para leerlos, pero hay un montón de cosas que están en esos textos que se aplican también a la traducción periodística y que los comenté y los seguiré comentando y siempre invito a mis estudiantes a leer todo este tipo de material que realmente es enriquecedor, pero además, en este caso en particular, están muy bien escritos y son muy lindos, son muy disfrutables para cualquiera que se dedica a la traducción más allá del área específica. Así que es una invitación a todos y todas a leer este aporte de Alzar la Voz, porque realmente
debo decir que la selección inicial, la de los textos, la hizo Micaela y es una hermosa compilación. Así que eso, así lo integro en mi cátedra. Pero además, bueno, soy parte del equipo que dirige Micaela, y ahí sí, es teoría que después, de hecho, este año, ya a principio de año, aquí en el CILMIC, siempre lo digo mal, presentamos dentro del equipo algunas ponencias en las cuales ya usamos teoría y algunas categorías que aparecen en estos textos que todavía no estaban publicados, pero que ya habíamos traducido. Y después hemos presentado en el Orbis. En el Orbis es un congreso muy grande que se hace en La Plata. También ya hemos hecho producción de investigación en base a estos textos que ahora están saliendo a la luz, pero que nosotras ya teníamos teníamos todos los textos ya prácticamente cocinados. Así que todo el tiempo sí se está como integrando acá en la academia, de alguna manera u otra, esta labor traductora y estos trabajos en particular, sí, están presentes. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieran comentar, si no estamos casi sobre la hora de cerrar. Sí, claro que sí. Es sobre la labor traductora, como cuando empecé a pensar, digo, ¿qué voy a contar? Contar algo sobre la labor traductora. Con esto de que tuvimos por suerte acceso a poder comunicarnos con los autores, en algunos casos, no en todos. Yo tuve la suerte de poder comunicarme con el autor de mi texto para hacerle algunas preguntas de esto del lenguaje no binario, etc. Y después él me pidió que le enviara la primera versión, la primera traducción al español, porque él me dijo que él entendía español un poco y lo quería leer, y además tenía un amigo que era traductor de español, que también. Y fue muy interesante porque, bueno, es fuerte que el mismo autor quiera leer la traducción que se hizo, pero bueno, ahí me di cuenta que su español, porque me lo devolvió con comentarios, que su español no era tan fluido, porque me corregía, sí, me comentó algunas cosas que en realidad, bueno, esto de defender la decisión mía como hablante materna y explicarle amablemente, pero bueno, fue muy linda también esa interacción con el autor y descubrir también que, bueno, que no hay que tener ese miedo a recibir la crítica del autor y a defender las decisiones propias en algunos casos. Por más que el autor es la autoridad, a veces en traducción la autoridad somos nosotros. Sí, ahora esto que ustedes comentaban del trabajo con los comentarios ayuda mucho en el proceso. O sea, en las primeras experiencias por ahí no trabajábamos de esa forma, y es como que se puede hacer un seguimiento de qué es lo que hay por detrás, ¿no? O sea, qué se pensó. Entonces, el trabajo tanto con el revisor bilingüe como con los revisores conceptuales, por ahí es un poco más fluido, ¿no? Bueno, agradecerles entonces. Para cerrar, comentar que Angie contó que teníamos todavía algunos trabajos en gatera, o sea, están ahí esperando, así que hacemos la invitación a quienes quieran sumarse a participar. Los equipos de trabajo son abiertos, hay espacio, así que si alguien está interesado o interesada, con gusto, seguramente encontraremos alguna tarea que pueda realizar. Y bueno, abrimos el espacio a preguntas. ¿No hay preguntas? Nati quiere otro comentario. No sé, alguien que quiera comentar. Lo veo a Richard sentado ahí. Richard, ¿querés comentarnos tu experiencia en esto que Juanjo comentaba de trabajar también en el equipo con gente? No sé por qué me mirás y decís que tengo preguntas, pero... No preguntas, digo, por ahí si no querés comentar tu experiencia como nativo de hablante de portugués. Bueno, el texto está en stand-by,
porque empecé a traducirlo hace dos o 3 meses y pensaba, acá me metí en otro lío, porque, ¿no? ¿Cómo puedo, ¿no? La transición entre poder comunicarse hace 24 años en una lengua que ya considero mía, que es la que estoy usando ahora, ¿no? Por eso me cuesta hablar de lengua materna y todo lo demás, y nativo ideal y todo lo demás, y a la vez tener que sí, ¿no? Escribir, porque es un reescribir, ¿no? El texto que está en portugués en español. Entonces transitar de esta lengua que la uso en distintas situaciones de la vida cotidiana como esta, que es formal, pero ahí va a quedar plasmado en lo escrito y no en lo oral, ¿no? Entonces me genera muchas dificultades encontrar realmente las formas de poder expresarme, porque es mi primera traducción en, vamos a decir, más larga, vamos a decir, en español, al español, ¿no? Porque siempre fue al portugués, del español al portugués. Me está generando mucha dificultad ahí. Y mi duda es lo que dijo Karina en un momento, no sé si llegó a responder totalmente, es dividimos el texto, ¿no? O dividimos los capítulos de la obra. Pero desde que estoy escuchando acá y desde la experiencia que tenemos, cada uno de nosotros se va a expresar de una manera, aunque sea la traducción, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo fue este proceso, ¿no? Para que cuando uno lee, no se dé cuenta que, a veces no se da cuenta, pero ahora vos dijiste que sí, que había que unificarlo para que no se diera cuenta, ¿no? Que hay varias voces y varias manos en un texto, ¿no? Que fue publicado ya. Bueno, ese va a ser el desafío para ahora los lectores, yo creo darse que es lo cuenta. mismo para el portugués, ¿no? Que son varios capítulos. ¿Cómo se va a hacer eso, no? Porque el glosario es una cosa, pero la forma la forma de expresar y producir y crear el texto es otra. Sí, esa es una dificultad, obviamente, que uno al momento de traducir o al momento de revisar lingüísticamente el texto, se lo plantea, obviamente, porque uno trata de, nosotras cuando empezamos a traducir dijimos, bueno, vamos a seguir el estilo de la autora, ¿bien? Tomamos después algunas decisiones con respecto a la extensión que tenían algunas oraciones que eran bastante largas, que bueno, tuvimos que acortarlas, pero siempre estuvo este diálogo si bien estábamos trabajando en dos partes diferentes, siempre estuvo el diálogo de decir, mira, tengo esta oración, ¿cómo seguimos? A ver, ¿qué te parece? Uno lo va manejando, obviamente, y es como pasa en la vida profesional cuando uno trabaja con textos extensos que tiene que trabajar con otros traductores, uno aprende después a unificar. Pero bueno, es todo un desafío, más cuando uno está traduciendo a otra autora que tiene un estilo, y bueno, tiene que ver también con esto de la formación, de las competencias traductoras, de ir adquiriendo esta práctica de poder pasar, de hacer esta transferencia, ¿no? Quizás en tu caso tenés que arrancar. No, sí, eso está, es un compromiso asumido, pero no podés. Yo no puedo volver a este momento, pero yo lo que digo es en todo ese proceso, ¿no? ¿Quién es el editor de la traducción? Claro. ¿Quién hace la edición? Porque si también en la edición son varias personas, claro. Entonces no sé si realmente todo el equipo que uno sea ¿cómo se dice? El que se va a sacrificar, porque hay que leer un batallón de textos, ¿no? Para hacer esta edición. Bueno, en el caso, ¿no? Ese sería en el caso de Natalia. En el caso en el que yo trabajé, por ejemplo, yo hice en este artículo, trabajé con la otra colega y editamos entre las dos y después hicimos una lectura crítica entre las dos de esta traducción. En el otro caso que yo editaba a dos traductoras,
Bueno, ahí es un trabajo también arduo, porque no es fácil, no es un trabajo que uno lo hace en una sentada, ¿no? Uno va viendo el proceso, va viendo los fragmentos que van traduciendo las traductoras y la alumna, pero bueno, después hay que darle sentido, que tenga una coherencia y una cohesión, y eso requiere como práctica y tiempo también. Que por ahí eso también, el tiempo en estos proyectos es medio complicado porque uno lo hace en el medio de toda la vorágine del año, ¿no? Entonces eso también es un desafío. Sí, bueno, trabajamos con plazos como muy laxos para que todos puedan participar. Por ahí en relación a lo que decía Richard, me parece que hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Cuando hay más de un traductor involucrado en un texto, que es donde está el trabajo del revisor bilingüe, de hacer que no se vea que hay más de una voz en ese texto, pero por otro lado, cada traductor tiene su estilo, y lo que buscamos en esta colección es visibilizar a los traductores también, ¿no? Entonces, si dos artículos distintos en el traductor tienen un estilo un poco diferente, no es grave, ¿no? Porque se ve el estilo de cada traductor. Sí, buenas tardes primero, antes que nada. Mi pregunta era justamente por eso que habías tocado sobre el final, sobre el tema de los plazos de entrega, los tiempos que manejaban. No sé si es algo que ya mencionaron antes, pero no sé si esto es algo que se hizo a lo largo de un año, con entregas parciales, había alguien que apuraba a alguien. Entiendo que todo está hecho Sí. por amor al arte, más que nada, y Eso, como decían sobre los tiempos libres, pero... para empezar, sí. Te cuento en nuestro caso que no sé de cuántas páginas quedó el libro, pero bueno. Con notas, 195 me dice acá la editora, con las notas. Bueno, un libro de esa longitud. Arrancamos la primera reunión en abril del 2023 y ahí hicimos como el reparto de los textos, quién iba a traducir qué, quién iba a revisar a quién. Y pusimos como plazo de entrega de la primera versión, que luego si las traductoras tenían que enviar a quien iba a revisar, los primeros días de junio, dijimos en un principio, o sea que ahí teníamos como 2 meses. Son artículos, el mío por ejemplo tenía 14 páginas, es mucho tiempo en realidad si uno lo piensa en los tiempos que se maneja en la traducción cuando, bueno, pero es mucho tiempo y no es mucho tiempo porque son 14 páginas, es mucho trabajo si además se hace al margen de todo el resto. Y entonces después en julio, entre junio y julio, era el tiempo que teníamos quienes íbamos a revisar, para revisar los trabajos, las traducciones de la otra persona, y hacia finales de agosto la revisamos, esa revisión que es una ida y vuelta, revisar, devolvérsela. En realidad no es tan devolvérsela, es toda esa conversación que implica la revisión, porque se hace así, conversada. No es yo la reviso, te la devuelvo, me la devuelvo. Es conversado y todo ese proceso más o menos hasta agosto, mediados de agosto. Y después vino nos cayó encima el año lectivo. Entonces todo el resto que parece, o sea, hacia mediados, finales de agosto, septiembre, recién tuvimos todas las traducciones más o menos terminadas y ahí empezó la revisión conceptual, sería que hicimos con Micaela y Josefina González, y recién a fin de año prácticamente, ¿no? No me acuerdo ya. Se la mandamos a Angélica y Paula, que finalmente Angélica hizo la revisión ya de edición y de texto. También ella hizo también una revisión lingüística porque fue muy minucioso su trabajo y ahí también hubo un ida y vuelta. Ella nos devolvió con comentarios, volvió a ir. Es decir, que prácticamente el proceso entero fue desde abril del 2023 hasta hoy que se está publicando el libro. Pero es nuestro caso en particular, éramos muchos, estábamos muy dispersos en distintos lugares, cada persona con su vida propia aparte y sus tiempos, pero sí, son muy laxos los plazos acá. Y agradecemos que sea así porque se puede hacer un muy buen trabajo si no te corre tanto los plazos. Pero bueno,
es muy variable, ¿no? No sé ustedes cómo es. Sí, ahora para retomar el guante y calmar las aflicciones de Richard, primero decirle que usted está en el barco, así que ahora vamos a remar. Y segundo, que también creo que aquí se han tocado varias cuestiones. La primera, que ha sido enunciada reiteradamente de distintas formas, es que efectivamente este es un trabajo ad honorem, estamos cubiertos de laureles, pero eso requiere quitarle horas a otros trabajos y hacer compatible esto con las demás tareas, que me parece que esa condición material y concreta de producción no hay que olvidarla, que tiene que ver con muchas otras condiciones de trabajo en nuestra universidad pública. Y por otro lado, me parece que el tiempo que traía Natalia aquí es clave. Hemos trabajado en todos los casos durante mucho tiempo, en todos los casos ha sido más de un año de trabajo intenso, de idas y vueltas, en zigzag, de diálogos, más o menos, y nunca es, por otra parte, diádico, porque queda la cuestión, y en este caso estamos como ante un nuevo desafío, porque hasta aquí, por ejemplo, hacías vos alusión, y gracias por tus generosas palabras en relación a lo aprendido con Santiago y Agustín, con el que trabajabas, que son los antropólogos que hicieron la revisión conceptual. Pero en todos los otros casos hemos trabajado con diferentes autores. Aquí estamos frente a un texto con escritos a lo largo de 25 años por un mismo autor. Entonces, además de, bueno, y hemos por eso creo tomado algunas decisiones, no sé, el encuentro que tuvimos donde ustedes me escucharon largamente respecto de Moacir como autor en su trayectoria y cuáles son sus diálogos dentro y fuera del campo antropológico brasileño, la decisión que tomamos de sumarlo a John Comenfort, que es uno de los autores junto conmigo de la selección de textos, para que él también discuta sobre alguna terminología o sobre la conveniencia, como contaba Juanjo, de remitir a otros textos. Pero sin duda este va a ser un texto donde, además de todas las manos y todas las lecturas que tienen que ver con la revisión bilingüe y con la revisión conceptual, vamos a tener que terminar, Richard, con una revisión de estilo, con un trabajo de revisión de estilo, también para que, si bien no apagar, no obnubilar el hecho de que ha sido un trabajo conjunto entre muchos y muchas, a la vez también que no se produzca como un desconocimiento, y porque necesariamente uno va a empezar por algún lado a leer eso, entonces cuando vaya al otro texto de Moacir no diga, ay, y este es otro Moacir. Pero bueno, va a ser eso, me parece desafiante, pero a la vez apasionante, porque hasta aquí no habíamos trabajado con un solo autor. Bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos que hacer el cierre. Agradecemos agradecemos las preguntas y agradecemos. Sí, pero me están diciendo que tenemos que cerrar. Muchas gracias.
No se vayan, que ya viene el cierre, viene lo mejor. Exactamente. Bueno, gracias por resistir hasta esta hora, viernes a la tarde. La verdad que un placer que nos hayan acompañado presencialmente, virtualmente, con Micaela, Carlos y bueno, la señora decana, muy agradecidos. Preparamos estas jornadas bastante rápido y la verdad que teníamos, no sé si dudas, pero bueno, inquietud o incertidumbre de cómo iban a salir y la verdad que me parece que funcionó, al menos lo que planificamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y esto es un inicio, digamos, para algo que tenemos intenciones de continuar. Le vamos a dar la palabra a la señora decana y a Carlos para que hagan un breve cierre y después con Micaela les queremos contar bueno, sobre este premio que queremos presentar. Bueno, se oye, sí. Simplemente gratitudes, ¿no? Gratitudes por todo lo que he aprendido a título personal y a título de canal, porque muchas veces uno no sabe los ríos subterráneos de trabajo del lugar en donde se está trabajando también en otro estamento, en otro puesto, en otro lugar de trabajo. Yo quiero felicitar especialmente no solo a todos los profesores que colaboran con esto, sino de manera muy particular a Angélica Gaido, por muchas razones, pero además porque desde un lugar de lo que se llama bajo perfil, y no me refiero a su estatura, sino el bajo perfil que significa no tratar de destacarse demasiado, ha urdido, es la autora de toda esta urdimbre de trabajos colectivos, es decir, es una suerte de agente, de esta universidad pública en la que creemos, en donde hay muchos trabajadores anónimos para una construcción colectiva. Le agradezco a Angélica y le agradezco además también muy particularmente a Micaela y a Cecilia que se pusieron estas jornadas de este hemisferio tan interesante de esta facultad que muchas veces no es el que más luce. Y por supuesto a Carlos Gácera, que adviertan que grande, ha sido mi alumno en algún momento. Ya soy como Rosarito Vera, pero bueno, en fin. Con Carlos tenemos además proyectos conjuntos y uno de estos proyectos conjuntos es la perduración de este encuentro, de estas jornadas en el tiempo, acreciéndolos. Es decir, con la incorporación de más voces, con la incorporación de más trabajos entre todos. Simplemente eso. Bueno, por supuesto, primero por los agradecimientos, ¿no? Gracias a vos, porque rápidamente recogiste esta posibilidad de hacer el trabajo, a Micaela y a Cecilia, que son dos navegantes inconmensurables, a todo el equipo técnico de la facultad, a todos los alumnos y docentes que participaron este día y medio de jornadas. Lo mejor de todo esto es que lo hicimos posible, ¿no? Que lo hicimos posible y ahora está el desafío de continuar, ¿no? Y entre los proyectos de los que hablamos, no solo de hacer perdurar esto, sino también de incorporar a la masa de recursos humanos que tiene nuestra universidad y en particular esta facultad a este mundo apasionante que es hacer libros. Hemos estado un día y medio escuchando que muchos, y algunos se manifestaron y otros no, y los que nos siguen también lo han seguramente sentido, que circuló una palabra muy inexplicable desde la racionalidad, que es el amor, ¿no? El amor, el compromiso que tenemos por esta tarea de hacer libros.
Y permítanme señalar un puntito, estas jornadas que las comenzamos a organizar con Graciela, con Cecilia y con Micaela, están en el marco de un proyecto de una construcción más grande, en la cual también está Angélica, que es la que comenzamos este año realizando una Feria Internacional del Libro Universitario aquí en Córdoba, y que se va a repetir el año que viene. Ya tenemos la fecha, va a ser 5, 6, 7 de junio. La idea es que se instaure en la ciudad universitaria más antigua del país una Feria Internacional del Libro, y para eso también hemos hecho una mesa de la edición universitaria, donde no solo participan las editoriales universitarias como Villa María, Río Cuarto, la UNC, la Católica, la Universidad Nacional de Río Cuarto con su editorial, sino que también hemos ido incorporando a las editoriales o centros de publicaciones de todas las unidades académicas que están a lo largo y a lo ancho de la provincia. Armar una mesa de la edición universitaria permite generar una jornada como esta, generar una jornada como la que estamos llevando de manera virtual, que es el ciclo Entre Ferias, que es un ciclo de actividad profesional donde discutimos muchas cosas. La traducción en particular es un aspecto que nos interesa, y invitarlos a que vayan a la próxima Feria del Libro de Córdoba, que comienza ahora muy pronto. El día 16, esta mesa de la edición universitaria va a hacer su presentación pública a las 16 horas, 16 a las 16 horas. Nosotros tenemos la concepción de que el libro universitario es una producción muy valiosa para la cultura y la bibliodiversidad de nuestro país, y que no compite con la edición independiente o pequeña como la caratulamos aquí, ¿no? Gastón decía independiente de qué, yo sería de Racing, no de independiente. Pero básicamente esta edición pequeña, y cuando decimos pequeña no la estamos minusvalidando, sino que la estamos diferenciando de los grandes grupos económicos que tienen la potestad y la totalidad del mercado, ¿no? Entonces, hacer visible la enorme producción que ustedes pueden haber visto que ocurre en esos ríos de los que hablaba Graciela, convertir a Córdoba en una ciudad de libros, que me parece que lo es por derecho propio, y en este mundo, en esta ciudad de libros, los traductores tienen un rol totalmente protagónico. En la mesa anterior aparecía el problema, bueno, ¿y quién va a unificar el texto? Bueno, primero que no hay una sola corrección. Nosotros en la edición hablamos de corrección ortotipográfica, la corrección de estilo. Cada editorial tiene su manual de estilo, debería tenerlo, o lo tiene el dueño en la cabeza, ¿no? Cómo se usan las comillas, cuándo se usa negrita, cuándo usar cursivas, cómo se puntúa. Todo eso es tarea de una editorial. Lo que llega el traductor es entregar un texto crudo como entrega cualquier que escribió un libro. Es decir, para un editor el texto traducido es crudo como el recién producido en la lengua original. Todo el trabajo, bueno, me está diciendo que sí, Angie, es así, es decir, hay un trabajo muy largo después que terminó la traducción. En el caso de los directores de colección o los editores de un volumen tienen que hacerle una devolución al corrector, al editor. Hay un diálogo enorme. Y cada proyecto, yo escuchaba, bueno, alguien preguntaba recién, ¿cuánto demora un libro? Y un libro es un producto que no es inmediato. La temporalidad que tenemos en el presente es casi antilibro. Un proyecto de libro puede estar 2, 3, 4 años. En mi editorial en este momento estamos con proyectos de libros que van a sobrevivir mi jubilación. Por suerte me voy a jubilar antes que termine la colección, ¿no? Entonces, encarar proyectos editoriales no es de corto plazo ni de mediano plazo. En muchos casos es muy lejano. Lo que importa es que el resultado
conecte con esos lectores, y pensamos en los lectores, y creo que los traductores y los editores tenemos que guardar esa visión permanente. A quien queremos llegar es a los lectores. Y entonces también la lectura forma parte de este universo, de este ecosistema, ¿no? Muy feliz de esta actividad. Invito a los estudiantes que se quieran sumar, como ayer lo recomendaban, recorrer las ferias, conectar con los editores. Los editores no somos cascarrabias. Por ahí tenemos mal humor, ¿no es cierto? Tenemos mal humor porque tenemos el teléfono estallado, porque hay 1000 cosas que resolver, pero estamos todo el tiempo esperando conocer a nuestros autores. El que quiere tener un catálogo no tiene otra opción que pensar en que su función es de bajo perfil, como decía Graciela, ¿no? Si los editores tenemos que ser lo suficientemente invisibles para que no se note que estamos ahí. Pero sin el trabajo de la edición, del otro lado, el lector no conecta con el autor, ¿no? Un amigo que enseñaba en la carrera de edición de la UBA le decía a sus estudiantes, en un libro participa tanta gente como la que se necesita para llenar el colectivo 60. La línea 60 es un colectivo muy famoso que va de Tigre a Constitución, sube y baja mucha gente, ¿no? Esa es la metáfora. En un libro participa tanta gente como la que necesita tomar el colectivo 60. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta que llega a destino. Este es el trabajo. Los invito a que se suban y que también sepan cuándo bajarse. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y acérquense también a la editorial de la facultad, a los proyectos de investigación. Quienes nos conocen saben que somos máquinas generadoras de proyectos, pero quienes no, también sepan que así como editores esperan que nos acerquemos con proyectos en las aulas y en distintos espacios de la facultad, también están abiertos a que se acerquen, anímense, toquen puertas, vengan, investiguen con nosotros, traduzcan con nosotros, que esto hagan extensión con nosotros. A veces creemos de este lado que es obvio que la gente se va a acercar y a veces escuchamos del otro lado del estudiantado que dicen no me animo, no sé qué, me da... Bueno, pero estamos esperando, porque todo esto lo hacemos porque creemos en el futuro y la construcción colectiva de conocimiento, de libros. Y si quieren hacer libros, acá estamos. Sí. Una sí. digresión. Vos fuiste profe mía, pero yo también fui profe de Micaela. Claro, ¿no? sí. Es decir, hay toda una cadena. Sí, me encanta. Bueno, vamos a la última. La siguiente fundación que vamos a nombrar es, bueno, el premio Paula de Roma, que lo habrán visto en el programa. No sé si tuvieron oportunidad de fijarse quién era Paula, Santa Paula en realidad. Era una mujer devota, viuda, que acompañó a San Jerónimo, que sabrán fue el primer traductor de la Biblia, ¿no? Esta mujer, junto con otras mujeres, sus hijas y otras mujeres devotas, acompañaron a San Jerónimo en la labor de la traducción. Y si bien eso está registrado, porque está registrado en las cartas de San Jerónimo, él reconoce la participación de estas mujeres, a lo largo de la historia, yo no sé si ustedes sabían de la existencia de Santa Paula, yo me enteré este año, Mica creo que también, a través mío. Digamos, es un personaje o es una figura de la historia que ha pasado desapercibida. Entonces, bueno, cuando buscábamos, yo le insistía a nuestra decana que quería que nuestra facultad y la Universidad Nacional de Córdoba entregara un premio de traducción, porque me parecía que era importante esa motivación para nuestros estudiantes y para la ciudad en general, y porque no hay muchos premios en Latinoamérica, la verdad. Todo ocurre del otro lado del Atlántico, entonces me parecía que era importante. De la misma manera que nos gusta que las cosas pasen aquí, no solamente en Buenos Aires, también nos gusta que pasen en nuestro continente y no todo en Europa. Yo insistía con esto del premio y tardamos un poco hasta encontrar
a quién íbamos a homenajear, ¿no? Porque cada nombre que yo le llevaba volvía con mi nombre vapuleado. Claro. No, bueno, porque no era fácil de encontrar. Primero, los mejores nombres ya estaban tomados. Entonces, bueno, necesitábamos algo que realmente nos identificara o que en lo que creyéramos. Y cuando apareció esta mujer, que me la encontré en el verano, no sé bien cómo suelo encontrarme las cosas, así que me las tropiezo, rápidamente le mandé un mensaje a la decana y le dije, acá está nuestro premio, es Paula de Roma. Le quitamos el Santa, porque bueno, porque queremos que sea más plural. Pero bueno, en homenaje a los traductores que muchas veces son invisibilizados, ya casi ese concepto está quedando un poco de lado, pero bueno, para tenerlo siempre presente, ¿no? Que por ahí hay mucha gente que está detrás de los textos y no siempre son reconocidos. Bueno, es que vamos a lanzar este premio. Mica, si querés contar un poquito del premio. Sí, vamos a anunciar a fin de año las bases. Antes de fin de año anunciaremos las bases para que puedan prepararse para el año que viene. Y vamos a tener 2 categorías, una de textos publicados y una de textos inéditos. Así que vayan pensando en lo que han hecho o lo que están haciendo o lo que está por hacerse. Y vamos a contemplar distintos géneros: narrativa, poesía, teatro, ensayo. Bueno, eso, creo que más cerca de la fecha les anunciaremos, difundiremos las bases para que puedan ver bien cuáles son los requisitos, y el premio se entregaría en la próxima jornada de traducción y edición que haremos cerca de fin del año que viene, cerca de esta fecha de la muerte de San Jerónimo. Exacto. Sí, y el alcance del premio lo estuvimos pensando también y nos pareció que era pertinente que fuera un premio que convoque a Hispanoamérica. ¿Sí? Porque hay muchos premios que por ahí se dan en España o en otros puntos del mundo, pero bueno, nos parecía que Hispanoamérica todavía no tenía un premio de este tipo, y además porque nos parece que hay cierto diálogo entre las traducciones que se producen en Hispanoamérica como para que podamos hacer una valoración digamos, no sé si justa, pero es lo que quisiéramos, de las traducciones, ¿sí? Así que, bueno, esa es la idea. Sí, también nos interesa explorar un poco qué se está traduciendo en nuestro subcontinente, porque a veces hay mucha producción en distintos países, eso también vemos, ¿no? A veces que no circula entre países vecinos, y creo que esto también va a ser una forma de tender puentes entre los mundos editoriales de cosas que están tan cerca pero tan lejos a la vez, ¿no? ¿Carlos? No, lo último que quería decir es que celebro esta iniciativa del premio. Me comprometo en colaborar en todo lo que pueda en la difusión, y creo que es una idea fantástica para cerrar estas jornadas. Y además el hallazgo del nombre, que me fascinó inmediatamente, ¿no? Porque la invisibilidad de Paula de Roma nos pasó desapercibido a todos. Estuve buscando bibliografía donde aparezca absolutamente invisibilizada, y me parece un hallazgo alucinante, ¿no? En una ciudad que además tiene como figura a San Jerónimo, ¿no? Entonces, que tengamos también a su mano derecha como premio es un golpe digamos, de gran satisfacción. Felicitaciones. Esperemos que salga muy bien y que participen, que se animen a participar. No solo vamos a convocar a traductores profesionales o de larga trayectoria, sino también a traductores noveles, incluso estudiantes de los últimos años, quienes quieran participar. El quien traduzca, claro, eso. Listo, muchas gracias.